5, desde el versículo 17 hasta el final, que es el versículo 33. Efesios 5, del 17 al 33. Le voy a dar lugar a Mili, que está acá al lado mío. Ella va a tener la lectura y nosotros la escuchamos y la compartimos desde nuestras casas. Bueno, leemos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Gracias, Mili. Vamos ahora a darle lugar a nuestro hermano Hugo para tener la meditación. Hugo, el Señor te bendiga. Gracias, buen día, bendiciones para todos. Damos gracias también por estar una vez más reunidos en esta forma virtual. Que el Señor nos bendiga entonces en la meditación de su palabra. Todos conocemos la historia de este personaje del Antiguo Testamento que aparece en el libro de Génesis, el hijo de Abraham, llamado Isaac. Isaac es presentado en su breve relato, porque no hay mucho escrito sobre él en el libro de Génesis, como aquel hijo de la promesa, es decir, aquel niño que nació por una promesa que Dios dio a Abraham, que era un hombre ya grande, como dice, se había secado su vigor, y Dios, sin embargo, le dio un hijo a una edad muy avanzada, de él y su esposa ahí también, cumpliendo con la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. De manera que como digo, en el breve relato que se hace de Isaac en el Antiguo Testamento, se nos presenta a Isaac como una figura representativa de aquel que vendría cumpliendo todas y en su mayor expresión, en su mayor esplendor, todas las promesas dadas a los patriarcas del Antiguo Testamento, cumpliendo las promesas y verdaderamente bendiciendo a todas las naciones de la tierra. Aquel bendito Salvador que nació también conforme a las promesas dadas a los antiguos. Entonces vemos en los relatos que se nos hace de Isaac, por ejemplo, que Dios le pide a Abraham que lo sacrifique y Abraham obedece, pero Isaac no dice
una palabra. Se lo ve a Isaac ir con su padre, se lo ve en el relato, digamos, voluntariamente y mansamente ponerse sobre el altar del sacrificio, y cuando su padre levanta el cuchillo para matarlo, Dios le dice, no lo hagas, detente, no hagas daño al muchacho, porque Dios proveerá, vamos a resumir, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Es decir, que Isaac se nos presenta como una figura de Cristo, pero es notable que esa figura, y esto resalta en la historia de Isaac, esa figura de Cristo, que es Isaac, siempre está incompleta. Nunca puede llegar a cumplir la totalidad de la figura, porque Isaac no puede dar su vida, porque, digámoslo de esta manera, es la única que tiene. Entonces, cuando va a ser sacrificado, Dios lo detiene y dice, va a haber otro, un cordero de Dios, que proveerá a Dios, que sí va a dar su vida. Y luego, también relatando la historia de Isaac, en el libro de Génesis, capítulo 26, se nos dice que Abraham, versículo 6, habitó Isaac, en el versículo 6, habitó en Gerar, era el lugar donde había nacido, y se mudó ahí ya estando casado. Entonces, cuando llega a Gerar, los hombres del lugar le preguntan por su esposa, que iba con él. Y él responde que esta mujer es su hermana, mintiendo, es su hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, que tal vez, dijo para sí mismo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Es decir, llamaba la atención por su belleza. Entonces, este hombre tuvo miedo y miente diciendo que es su hermana. Luego dice, sucede que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, ve aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Aquí nuevamente vemos este concepto del relato que nos hace el Génesis sobre la vida de Isaac. Es muy breve, es un personaje que aparece poco, pero en todos los lugares donde aparece nos muestra la insuficiencia de Isaac para cumplir absolutamente el propósito de Dios en cuanto a lo que es la salvación de los hombres y en cuanto a lo que es la protección de aquellos a quien él ama. Es decir, que en este caso, Isaac es el tipo o la figura contraria a lo que se esperaba. Él tendría que haber dado su vida por su esposa y sin embargo, acobardándose, miente y esconde la verdad por miedo a que lo maten a él, siendo, por supuesto, si nos vamos a poner a hacer un juicio moral sobre él, siendo un cobarde, un mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a cargar las tintas sobre Isaac, porque la palabra de Dios nos está escribiendo a un hombre que fue un héroe de la fe, que fue el precursor del pueblo de Israel, pero aquí lo vemos como insuficiente para cumplir aquello que era el designio de Dios. Entonces, yendo al pasaje que se ha leído hoy, en Efesios capítulo 5, se nos habla de el matrimonio como figura de la iglesia. Y es un pasaje muy conocido por nosotros, también es controvertido, si se quiere, más en estos tiempos modernos, como decía Carlos el domingo pasado, el hecho de que la mujer esté sujeta a su marido
no parece ser de estos tiempos, una frase de esas características. Sin embargo, esto es lo que dice la palabra de Dios y lo explica con toda claridad, y también debemos ver el propósito que Dios tiene al decirnos estas palabras. Hemos leído que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, no embriagarnos de vino. Por supuesto, esto habla a los creyentes que han recibido el Espíritu de Dios desde el día que creímos, como dice el capítulo 1 de esta carta. Mas sed llenos de Espíritu. Es una frase que repetimos mucho y que no siempre, por lo menos en mi caso personal, voy a hablar en primera persona, no siempre sé bien cómo hacerlo. ¿Cómo se hace para ser lleno de Espíritu? Porque realmente todo creyente desea tener la plenitud del Espíritu, que el Espíritu se manifieste en nosotros, el Espíritu de Dios, que reflejemos la luz de Dios, como dicen versos anteriores. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿cómo se hace para ser lleno del Espíritu? Y en los versículos 19 y 20 y 21 se nos hace una descripción que podríamos decir es una especie de círculo reforzador. Porque nos dice, sed lleno de Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Es una sola frase, todos los versículos, no hay punto y aparte ahí. Es decir que, para ser lleno de Espíritu, la Biblia nos enseña aquí en estos breves versículos que debemos crear un ambiente propicio para eso. Por eso se nos manda a separarnos del mundo, no amar al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque estas cosas que nos describe aquí, el creyente solo las puede hacer si está en contacto con otros creyentes espirituales o si está solo, no en contacto con el mundo. Entonces, este accionar que nos pide acá de cómo debemos relacionarnos entre nosotros los creyentes, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sujetados los unos a los otros, es la manera en que se propicia, se crea, podríamos decir, el ambiente para que el corazón, el alma del hombre, sea llena de espíritu. ¿Y qué va a provocar esa llenura de espíritu? Fíjense esto, por eso digo que es un círculo reforzador. Va a provocar que más hablemos entre nosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, que cantemos, alabemos a Dios, que demos gracias y que estemos sujetos unos a otros. Es decir, que se inicia por la fe, podríamos decir, por la fe, esta actitud entre creyentes, y eso hace que se cree un campo propicio para que el Espíritu se manifieste y genere más de eso. Entonces, a medida que sucede, cada vez va siendo más grande la llenura. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, sobre todo, donde se nos dice muchas veces de grupos de creyentes o de personas individuales que fueron llenas de Espíritu, siempre lo que sigue a la llenura del Espíritu es que ellos hablaron, alabando a Dios, hablaron sin temor, siempre se relaciona, o hablaron en lengua, como en Hechos capítulo 2, siempre se relaciona con el abrir de la boca del creyente y que Dios hable por él. Entonces, se propicia, repito esto, obedeciendo estas cosas. Es muy grato cuando uno se encuentra con un creyente y en vez de hablar cosas vanas, pasajeras, cosas que no tienen ninguna significación o ningún peso, se habla del Señor. Uno se siente gratificado, se siente edificado al tener este tipo de conversaciones. Se alaba a Dios y se fomenta la comunión con el hermano. Por eso es notable esto, cómo el Señor nos resalta, nos da la orden de ser llenos y nos da el camino para ser llenos de espíritu.
es entre el trato con los creyentes, porque como bien dice el Salmo, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este consejo para convivir entre nosotros y para tener una vida plena del Espíritu, que hablemos entre nosotros de la manera que Dios quiere que hablemos, que alabemos a Dios, que oremos, que demos gracias y que estemos sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Y esto, como decía Carlos el domingo pasado, también nos hace un poco de ruido, digámoslo. No nos gusta sujetarnos unos a otros. En primer lugar, debemos recordar lo que dice en el capítulo 4, verso 16, cuando habla de la iglesia como el nuevo hombre y también de la iglesia como un cuerpo. Nos dice, Efesios 4, 16, que todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por toda la juntura de su alimento que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Entre otras cosas que significa este versículo, dice que los miembros están sujetos unos a otros, lo cual, si nosotros lo vemos en el aspecto físico de un cuerpo, es lo más natural y es lo lógico, y cuando no sucede, es preocupante. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es la pérdida de un miembro, que un miembro deje de estar sujeto al cuerpo, es verdaderamente preocupante. Yo recordaba mientras meditaba esto en nuestro hermano Damián, que se cortó un dedo con una sierra, y pensaba en el sentir de ese momento, porque si ustedes han visto este tipo, lamentable tipo de accidentes, lo primero que se hace, ¿qué es? Cuando uno, por ejemplo, se corta un dedo, ¿qué es lo primero que hacen todas las personas, sin excepción, cuando se cortan un dedo? Es buscar dónde cayó, y lo agarran, lo envuelven, y lo llevan al médico a ver si lo puede reinsertar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese miembro quedó fuera de la sujeción del cuerpo y muere cuando esto sucede. Y el cuerpo, si no, pregúntenle a nuestro querido hermano Damián, el cuerpo sufre entero. No es que solo sufrió el pedacito donde se cortó. Es un dolor tremendo que dura y dura y dura. ¿Por qué? Porque un miembro no está sujeto al cuerpo. Entonces, cuando nos habla de sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, no solamente nos está hablando de obedecer, de someternos, que es la parte que nunca queremos hacer, sino el hecho sencillo, primario, de que somos parte del cuerpo de Cristo y no puede haber miembros amputados, porque el Señor dijo y lo cumplió, ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Y también está escrito, hueso no quebrantaréis de él. No hay ningún miembro que pueda soltarse del cuerpo de Cristo. Cuando somos de Cristo, quedamos sujetos al cuerpo. Por eso, la insistencia de la palabra de Dios en decir, ¿cómo va a haber un miembro que se salga del cuerpo? No puede ser. Esto provoca dolor, provoca preocupación y provoca que se busque ese miembro para que se reinserte, se vuelva a estar sujeto al cuerpo. Entonces, la sujeción, que por supuesto requiere humillación de nuestra parte, negación de nosotros mismos, es algo lógico si nos ponemos a pensar cuando consideramos que somos un cuerpo. Pero Dios ha hecho algo más. Por eso recordaba a Isaac. Dios ha hecho algo más. Ha dado un modelo ejemplificador para que los creyentes entendamos qué es la iglesia, cómo es la iglesia, cuál es la visión de Dios respecto a la iglesia. Y antes de fundar la iglesia, Dios fundó el matrimonio. Y el matrimonio es como si fuera, permítanme decirlo así, un modelo a escala de lo que va a ser la iglesia. ¿Por qué? Porque en este pasaje se nos hace la comparación entre la relación marido-mujer a la relación Cristo y la iglesia. Y es, otra vez, como era al principio de los versículos que leímos, es un círculo reforzador, un ida y vuelta.
Porque yo, si quiero saber cómo debo ser en mi matrimonio, tengo que mirar a Cristo y a la iglesia. Y también, si quiero saber cómo debe ser la iglesia, tengo que mirar al matrimonio, que es un tipo, un modelo de Cristo y la iglesia. Es decir, que la mirada debe ser permanente en ambas cosas, para poder entender nosotros qué es lo que Dios quiere respecto a la iglesia. Y también, fundamentalmente, porque de ahí nace todo, ¿qué quiere Dios respecto al matrimonio? A la relación entre el marido y la esposa. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Siempre pensamos que el marido manda, la mujer obedece. Y no es así lo que quiere decir Dios. Habla de la unidad, de lo que debe ser la relación de amor entre una persona y otra. Cuando hay amor, aunque sea un amor filial, un amor de amigo, un amor de hermano, cuando hay amor, cuando hay cariño, aún a niveles humanos, la sujeción no se sufre, se disfruta. Vamos a suponer, viene mi mejor amigo, lo voy a poner de esta manera. Viene mi mejor amigo y nos dice, juntémonos a comer. Él está haciendo una invitación. Entonces, uno de los dos dice, bueno, yo llevo esto y vos llevas aquello. Él está tomando una decisión. ¿Alguna vez nos molestó que alguien diga eso? Por supuesto que no. Nos da mucha alegría. O vienen, en el caso nuestro, que somos grandes, vienen nuestros hijos, vamos a comer a tu casa. ¿Alguna vez nos molestó? Ay, ya vienen. No, pero yo no me voy a sujetar. Jamás dijimos eso. ¿Por qué? Porque hay amor. Entonces, cuando hay amor, la sujeción se disfruta y se padece la falta de sujeción cuando hay separación, porque hay amor. Entonces, Dios, para que nosotros alcancemos a entender lo que es estar sujetos unos a otros, nos habla del cuerpo. Y es como si dijera, cortate un miembro del cuerpo y vas a ver si no padeces la falta de sujeción de ese miembro. Y nos lleva al matrimonio a ver la relación de un hombre que ama a su mujer y una mujer que ama a su marido, y nos dice, ¿la padeces o la disfrutás a la sujeción? ¿O acaso alguien se va a quejar, una mujer, pongámosle, se va a quejar que viene su marido y dice, el fin de semana nos vamos a pasar unas vacaciones a un lugar lindo? ¿Acaso la mujer va a rebelarse contra eso porque su marido la está invitando a pasar un buen fin de semana de vacaciones con todo pago? De ninguna manera. No le cuesta la sujeción, la disfruta. Da gracias a Dios porque está unida a su marido. Entonces, dejemos de ver las cosas humanamente y pensando en el antagonismo, y pensemos en el amor con que Dios dice estas cosas, porque ha puesto el matrimonio como si fuera un modelo a escala, por así decirlo, de lo que va a ser la iglesia, de la misma manera que el hombre y la mujer se sujetan uno a otro amándose y disfrutan y hacen lo posible por estar juntos. Así Dios dice, esto es una pequeña iglesia. Toda la iglesia, todos los creyentes, deben sentir lo mismo. Deben sentir lo mismo. Y si no lo alcanzamos a entender, Dios nos dice, mire a Cristo cómo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y se va a dar cuenta de lo que Dios quiere decir. Por eso, este pasaje en donde Isaac se acobarda y no quiere poner su vida por la iglesia, o por su esposa, disculpen, por su esposa, nos enseña, por contrario imperio, por así decirlo, cómo es lo que Cristo, ¿qué hubiera hecho Cristo ahí? Cristo dio su vida, ya lo hizo, sabemos lo que hubiera hecho porque lo hizo, dio su vida. Por eso nos dice aquí que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Es una comparación permanente, matrimonio, Cristo y la iglesia, matrimonio. Es decir, que si vamos a resumir todo esto que estamos diciendo, podemos ver que Dios, cuando instituye el matrimonio, está queriendo hacer una relación entre el hombre y la mujer que se proyecte al resto de su vida con respecto a los demás creyentes. Entonces, como bien se dice, nuestro hogar es una pequeña iglesia según los ojos de Dios. Es por eso que dice que no puede ser alguien pastor si no sabe gobernar su casa. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? ¿Por qué? Porque Dios propone en este pasaje y en toda la escritura que el matrimonio sea un modelo pequeño de iglesia. Entonces yo pensaba esto, miren, cuando leía estas cosas tan interesantes, tan claras, tan sencillas, pero tan difíciles y tan profundas. ¿A qué iglesia fueron mis hijos? Haciendo esta comparación, mi hogar es una iglesia, mi matrimonio es una iglesia. Porque si no aprendo eso con los seres que más amo y que están más cerca mío, jamás voy a poder aprenderlo con aquellos que no están tan cerca, que son los creyentes de la congregación, humanamente hablando. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, los creyentes, con respecto a nuestra familia humana, están más cerca porque están unidos por Cristo, estamos unidos en Cristo con ellos. Pero hablando humanamente, si yo no sé valorar el amor y la sujeción con mi esposa, mucho menos voy a aprender a hacerlo con los creyentes. Está bastante claro, bastante sencillo. ¿Y cuánto nos cuesta entender esas cosas? Entonces, Dios ha puesto la institución matrimonial, la relación del hombre con su esposa y de la esposa con su esposo, para que aprendamos cómo se debe vivir en la iglesia. Y repito el concepto, yo pensaba esto, ¿a qué iglesia fueron mis hijos? No hablando de la iglesia a la que vamos todos, sino acá adentro de mi hogar, ¿a qué iglesia fueron? ¿Qué iglesia vieron en su padre y en su madre? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en nosotros? Porque cada casa es una pequeña iglesia, según dice acá. ¿Qué iglesia vieron mis hijos? Es terrible, esto hiere, ¿eh? Esto acusa al corazón de la persona. Por lo menos, en mi caso, ¿qué vieron mis hijos? ¿Qué es lo que están viendo? De la relación padre y madre y de el cuidado dentro del hogar. Eso no quiere decir que posteriormente, cuando crecen, no se puedan alejar, no se puedan rebelar. Nosotros mismos, muchas veces, nos alejamos y nos rebelamos. Pero hablo de lo que aprendieron, de lo que se ve en el hogar cristiano, porque es un pequeño modelo, una pequeña iglesia, y la suma de todo eso forma la gran iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor lo presenta en esta relación. Nos dice el versículo 32, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el misterio? El misterio es, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, fíjense, ¿dónde los lleva? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar marido y mujer, no, los hermanos igualmente en uno. La relación entre el hombre y la mujer, según Dios, es lo que proyecta la unión entre los creyentes y la unión de la iglesia con Cristo. Entonces,
nos lleva al principio de todo, a Génesis capítulo 2, para que entendamos cómo es la relación que nos une entre nosotros. Por eso habla de sujeción. Por eso habla de sujeción. Porque somos uno en Cristo. Y es un misterio, al punto que Dios lo tiene que explicar con algo que conocemos para que podamos llegar a vislumbrar algo. Es un misterio grande, dice Pablo. Pero está Cristo y está la iglesia. Cada uno, verso 33, cada uno, empero, de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Amarás a Dios de toda tu mente, de todo tu corazón, ya lo sabemos, ¿no? Etcétera. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley. Cualquier cosa que haga el creyente está íntimamente relacionado con los dos primeros mandamientos, al punto que el Señor lo lleva aún más alto y dice: como yo os he amado. ¿Y aquí nos dice? Cada uno, empero, ame a su mujer como a sí mismo. Básicamente, es todo dependiendo del primero y segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el resumen de la ley, dice el apóstol Pablo. Cada uno ame a su mujer como a sí mismo. Porque somos uno. Y también somos uno con los hermanos, en otro sentido, en el espiritual, pero Dios lo muestra así para darnos el ejemplo. Y el otro día escuchaba a un amigo hablar del Salmo 133, cuando dice, como dice el primer versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y luego habla de la unción de Aarón, el sumo sacerdote, aquel que Dios puso cuya familia eran los encargados de llevar sobre sus hombros y en su corazón al resto de las tribus de Israel delante de Dios. Ahora preguntémonos, ¿quién ungió a Aarón? ¿Quién fue el que derramó el aceite sobre Aarón? Fue su hermano menor, Moisés. Entonces, en estos versos, aunque no lo diga directamente, nos está mostrando que la relación familiar, en las condiciones que Dios las propone, son el génesis, la semilla para la relación religiosa, por así decirlo, o la relación entre los creyentes, porque Aarón y Moisés eran hermanos, y cuando Dios le dijo a Moisés que ungiera a Aarón estaba fabricando un becerro de oro abajo de la montaña y llevando al pueblo a la idolatría, y hubo un rompimiento entre ellos. Un rompimiento porque Aarón había pecado y tuvo que arrepentirse para que se cumpliera el propósito de Dios en él. Entonces su propio hermano debe reconciliarse con él primero para poder ungirlo. Entonces, la visión del salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Empieza familiarmente y se extiende. En aquel caso se extendía a la religión de Israel. En nuestro caso se extiende a la congregación de los llamados fuera, que compartimos todos una historia común desde antes y hacia el futuro. Porque, hermanos, nunca jamás vamos a separarnos. Estamos juntos por la eternidad. Por la eternidad. Estamos sujetos. Lo creamos y lo querramos o no. Ya estamos sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, queridos hermanos, seamos llenos de espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con canciones, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados como estamos, los unos a los otros, en el temor de Dios. Ojalá que cada uno de nosotros pueda sacar enseñanza de este pasaje, pensando primero en su hogar, en su matrimonio, que es
la semillita, el modelito chiquitito de la iglesia, que después se hace más grande en la congregación. Y también el hecho de que cuando nos encontramos, provocarnos, como dice también en otro lugar, al amor y a las buenas obras, hablando entre nosotros de la manera que Dios quiere, para poder ser lleno de espíritu y hablar más de la manera que Dios quiere. Que el Señor quiera bendecirnos en esta mañana, hermanos. Un abrazo a todos, una bendición para todos. Damos gracias a Dios por su palabra y estaba pensando, ¿no? Cuando Hugo hablaba de este pasaje de la palabra de Dios, que tanto bien nos hace, ¿no? Escuchar la palabra de Dios y tan cotidiano el hecho de que las familias están tan separadas y tan destruidas, ¿no? Esta voluntad que existe de parte del diablo de destruir las familias, de destruir la iglesia, de destruir la unidad cristiana. Pero tenemos a alguien que es mucho más poderoso, que es nuestro Dios. Y así, como también escuchábamos, ¿no? Sujetarnos al Señor por sobre todas las cosas y presentarnos así cada día para que el Señor nos libre de todo esto que está rondando alrededor de nuestras vidas y vemos tantas familias destruidas y tantas cosas que están pasando. Vamos a terminar esta reunión de escuela dominical alabando a nuestro Dios y vamos a cantar el himno número 249, que es el que pidió Marina, que nos cantamos, del homenaje y del honor. Vamos a cantar primeramente este himno, después tenemos una oración y después vamos a cantar un corito más para terminar, que ya lo tengo acá marcado. Demos gracias.